Bien, vamos a darle solución al problema. Vamos a darle solución al problema número 13. Dice, según el enunciado, hallar la raíz cuarta de f de 118 más s de 137, ¿no? Acá tenemos s, y si te puedes percatar acá, tenemos que llegar hasta justamente s 137, ¿no? Tenemos que llegar hasta ahí. Bien, en el caso de f, tenemos que llegar hasta f de 118. F de 118. Entonces, si nosotros nos damos cuenta primero en S, vamos a analizar S, ¿ya? Ya vamos a empezar sumando primero acá, ¿correcto? Vamos a poner primera parte. S1, ¿correcto? Nos va a dar 1 siempre. S2, ¿sí? S2 nos va a dar 2. S3, correcto, S3 nos va a dar siempre, a ver si sumamos los elementos, 1, 2, 3, 4. S4, sí, podemos sumar, nos va a dar 3, 6, 7, 8, y así, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué estamos sumando? Justamente porque acá nos está indicando que sumemos, pues, ¿no? Tienen los signos de suma. Entonces aquí podemos ya establecer una relación. Acá también. 1, 2, 4, 8 es como decir 2 elevado a la 0. Este de acá es como decir 2 elevado a la 1. Este de acá es 2 elevado al cuadrado. Y este de acá es 2 elevado al cubo, ¿no? Si te das cuenta, si nosotros acá tenemos S4, acá le restamos 1 y obtenemos 3. 3 le restamos 1, obtenemos 2, ¿no? 2 le restamos 1, obtenemos 1. Y 1 le restamos 1, obtenemos 0. Entonces, si el objetivo es calcular S de 137, entonces simplemente nuestra respuesta aquí sería 2 elevado a la 136. 136. ¿Listo? Para comenzar la primera parte. En la parte número 2, ¿correcto? Tenemos para f, por ejemplo, para f1, tenemos simplemente 2. Para f2, ya, para f2 tenemos, si sumamos ahí en el gráfico, tenemos 4. Para f3, ya, para f3, perdón, tenemos 8. Para f4, según lo que nos indica el gráfico, tenemos 6 más 6 son 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Entonces, también creo que está bastante claro, ¿no? 2 elevado a la 1. Tenemos acá 2 elevado al cuadrado. Tenemos por acá 2 elevado al cubo. Tenemos acá 2 elevado a la cuarta. Entonces, si nos fijamos, el número de fila, F1, F2, F3, F4, coincide con el exponente, 1, 2, 3, 4. Entonces, si nosotros pretendemos sacar, en este caso, lo que nos pide, que es F de 180, F de 180, entonces vamos a tener como respuesta 2 elevado a la 180, ¿no? A ver, vamos a tener a la 180. Bien, entonces simplemente reemplazamos ahora en el valor de E, ¿ya? A ver, vamos a hacer una pequeña línea acá, ¿ya? Y para diferenciar vamos a cambiar el color, ¿ya? Entonces nos pide calcular el valor de E, que es igual a la raíz cuarta de F de 180, ¿correcto? Más S, perdón, es entre, muy bien, entre
Bueno, acá de repente ya lo podemos colocar de forma fraccionaria, ¿no? Que es mucho más útil colocarlo así. A ver, el valor de E es entonces raíz cuarta de, ¿sí? Raíz cuarta de una fracción, porque nos dice entre F de 180 entre S de 137. ¿Ya? Entonces, simplemente vamos a colocar aquí E es igual raíz cuarta y reemplazamos los datos que hemos obtenido, ¿no? F de 180 está por acá abajo, es 2 elevado a la 180. 2 a la 180. Y S de 137 tenemos 2 elevado a la 136. Ahora, acuérdate un poquito de la teoría de exponentes, ¿no? ¿Qué nos decía la teoría de exponentes? Nos decía la teoría de exponentes que cocientes de bases iguales, los exponentes se restaban. Entonces podemos restar ya acá rápidamente, ¿no? ¿Cuánto es 180? Tenemos que restar 180 menos 136 y nos da 44. 44. Entonces finalmente E va a ser igual, si nosotros simplificamos cuarta 1 y cuarta 11, 2 elevado a la 11. Ahora tú me puedes dar como respuesta 2 elevado a la 11 o de acuerdo a los datos del problema también, tú me puedes entregar la respuesta de acuerdo a lo que indica el problema, ¿no? O sea, desarrollando el 2 a la 11, ¿no? En este caso vendría a ser el valor de E, en el caso de que te pidiera, según las alternativas, 2048. ¿Listo? Y esa es la solución para este ejercicio número 13.